A veces la verdad no se esconde en las sombras, a veces está justo delante de nosotros, disfrazada de justicia. En 1996, una pequeña ciudad del oeste americano se rompió en 1000 pedazos. Una joven de 18 años apareció muerta en su apartamento. Su nombre era Angie Dodge. La escena del crimen era brutal, y en medio del horror, un detalle que lo cambiaría todo, una muestra de ADN. Ese ADN iba a ser la clave para atrapar a un asesino, pero durante más de 20 años fue también el origen de una de las mayores injusticias de la historia reciente, porque cuando la verdad tarda en llegar, la mentira encuentra su camino. Esta es la historia de cómo una muestra biológica se convirtió en una sentencia, de cómo un pueblo entero creyó en una verdad equivocada y de cómo una madre se negó a aceptar lo imposible. Una historia donde el ADN no solo reveló quién mató, sino también quién mintió. Hoy vamos a conocer la historia de Angie Dodge. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Dicen que Idaho Falls es una ciudad tranquila, un lugar donde todos se conocen, donde las puertas quedan entreabiertas y los vecinos aún se saludan al cruzarse por la calle. Un sitio en el que el mayor escándalo solía ser una bicicleta robada o un ciervo perdido entre los jardines. Pero una noche de junio de 1996, esa calma se rompería para siempre. Cualquiera que haya caminado por esas calles ha visto el Snake River desde el puente, el agua espesa y brillante bajo la luz del amanecer, y ha sentido esa misma falsa sensación de paz que envolvía la ciudad antes del crimen. Idaho Falls, un lugar seguro, decían, hasta que dejaron de decirlo. Angie Dodge tenía 18 años, acababa de terminar el instituto con toda una vida por delante. Era alegre, espontánea, habladora. Soñaba con estudiar en la universidad, con independizarse, con tener su propio espacio. Y lo consiguió. 3 semanas antes de morir, se había mudado sola a un pequeño apartamento de la ciudad. Era su primera casa, su primer paso hacia la adultez. Pero aquella decisión, la de vivir sola, la acercó sin saberlo a la oscuridad. El 13 de junio de 1996, Angie no acudió a su trabajo en un salón de belleza. 2 compañeras preocupadas decidieron ir a su casa. La puerta estaba entreabierta, así que decidieron entrar. El apartamento de Angie estaba justo en la planta de arriba. Una vez dentro llamaron a Angie, pero nadie les contestó. Había 2 bolsas de basura al lado del horno, un cenicero lleno de colillas y algunos vasos de plástico. Después de chequear la cocina, se dirigieron al pasillo hasta llegar hasta el salón. Nada. Angie no estaba allí. Fue cuando se dirigieron a su habitación cuando encontraron el cuerpo de la chica tirado en el suelo. Junto a su cama, boca arriba, su ropa desordenada, las marcas de la violencia imposibles de ignorar. Había sido agredida sexualmente, apuñalada y su garganta había sido cortada 14 veces. El asesino se había ensañado con ella y lo había hecho en su propia casa. Los agentes que llegaron aquella mañana describieron la escena como una de las más brutales que habían visto jamás. Sangre en las paredes, marcas en el suelo, el eco del horror todavía impregnado en el aire. Y entre todo eso, la única pista clara: ADN. El asesino había dejado su huella, un perfil genético completo. Perfecto, la promesa de una respuesta. La policía sentía la presión. En una ciudad tan pequeña, un crimen así no era solo un caso, era una herida abierta en toda la comunidad. El miedo se respiraba en las calles. Y en esa búsqueda desesperada de respuestas, la policía hizo lo que nunca debe hacerse. Buscó a un culpable, en lugar de buscar la verdad. Su nombre era Christopher Tapp, un joven de apenas 20 años, amigo de un conocido de Angie.
No había pruebas contra él, su ADN no coincidía con el del asesino, pero era vulnerable, hablaba con los agentes y en un entorno donde la presión mediática crecía, eso bastó. Llegaron a él por medio de Benjamin Hobbs, un amigo de Angie al que 6 meses después de su muerte habían detenido por abusar de una chica. Un amigo que incluso había acudido a su funeral. Demasiadas similitudes para los agentes. Ben fue detenido en Nevada e interrogado. Se mostró muy tranquilo. Le tomaron una muestra de ADN que cotejaron con la hallada en la escena del crimen. No coincidía. No quedando contentos, los agentes pensaron que tal vez un amigo de Benjamin había sido el culpable y que quizás él sí estuvo allí, pero no había restos suyos. Buscaron en su entorno más cercano, sus amigos. Las ratas de río, como se hacían llamar. Esto era porque solían pasar tiempo junto al río Snake. En ese grupo de amigos se encontraba Chris Tapp, un amigo muy cercano de Benjamin con quien había ido al colegio durante años. Chris tenía 20 años, ningún oficio reconocido y se pasaba el día fumando para colocarse. El joven fue llevado a comisaría. Comenzaron los interrogatorios, horas, días, semanas, más de 20 sesiones, más de 60 horas encerrado en una sala. Chris les confesó que tanto él como su amigo Benjamin habían sido los culpables. Demasiado fácil, ¿no? Pero el ADN de Chris tampoco encajaba con el encontrado en el cuerpo de Angie. Debió de haber una tercera persona implicada. Bajo presión, Chris declaró que esa tercera persona había sido Jeremy, otro amigo de la joven. El chico se negó a hablar, tenía una coartada para ese día y adivinad, su ADN tampoco correspondía. Estaban otra vez en las mismas. Sin un culpable directo al que encerrar, los agentes decidieron presionar a Chris con mentiras, amenazas y promesas falsas. Le dijeron que si colaboraba saldría libre. Le advirtieron de que si no lo hacía podría acabar en el corredor de la muerte e incluso le hablaron de la cámara de gas. Y así, bajo ese miedo, Chris dijo lo que ellos querían oír. Confesó. Una confesión llena de contradicciones guiada por los propios agentes. Y en 1998, Idaho Falls creyó haber encontrado al asesino de Angie Dodge, pero no lo habían hecho. Solo habían condenado a un inocente. Muchas veces pienso en esa palabra inocente, lo fácil que es perderla, ¿no? Y lo difícil que es recuperarla. A veces la justicia no busca la verdad, busca cerrar un caso, y esa diferencia, esa grieta, es donde nacen las peores injusticias. Volvemos a otro de esos casos en los que la policía o el trabajo de la policía es bastante cuestionable. El juicio contra Christopher Tapp comenzó en febrero de 1997. La ciudad lo esperaba como quien espera la lluvia después del desierto. Querían cerrar el caso, volver a dormir tranquilos, pero nadie parecía darse cuenta de que estaban a punto de condenar a un inocente. La única prueba que tenían era su confesión, una confesión arrancada a base de miedo, manipulación y cansancio. Las grabaciones más tarde lo mostrarían con claridad. Cada vez que Chris decía la verdad, los detectives le corregían. Cada vez que dudaba, le recordaban que su vida dependía de lo que dijera. Chris dio entonces un tercer nombre, Mike, pero nada les llevó hasta este posible sospechoso. La policía necesitaba cerrar el caso y él se convirtió en la pieza que encajaba, aunque fuera a la fuerza. El jurado lo declaró culpable de violación y asesinato. Carol Dodge, la madre de Angie, estuvo allí, en la sala del tribunal. Escuchó la sentencia con lágrimas en los ojos y con algo más que dolor. Esperaba la pena de muerte para el asesino de su hija. Finalmente, fue cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Un chico joven, sin antecedentes, sin pruebas físicas que lo vincularan, fue enviado a prisión por un crimen que no había cometido. Pero eso la madre de Angie no lo sabía y culpaba a la justicia de no haberle impuesto una pena mucho más agresiva. Carol entonces empezó su propia investigación. No contenta con la sentencia y sabiendo que el culpable de la muerte de su hija aún seguía libre, aunque pensara que Chris había participado en el crimen de su hija, se pasaba horas en la calle persiguiendo a los posibles sospechosos. Amigos de Angie, interrogaba también a los camellos de la zona, exponiéndose a un submundo de violencia que ni ella misma sabe cómo salió viva de allí. Bueno, sí, la sola idea de saber la verdad la empujaba a seguir con el caso. No podía dormir y cogía el coche y se recorría las calles en busca de algo, una pequeña pista que la llevara hasta el asesino de su hija. Pero todo era en vano. Carol visitó la comisaría, habló con los agentes, pidió informes, revisó cada documento que le dejaron ver. Le cerraron las puertas una y otra vez. Le dijeron que debía seguir adelante y que ya se había hecho justicia, pero ella no podía. Cada noche repasaba las grabaciones del interrogatorio de Chris Tapp, 60 horas de vídeo, pausadas, analizadas, diseccionadas, y cuanto más las veía, más claro lo tenía. Aquel chico no sabía lo que había ocurrido en el apartamento de su hija. Y estamos hablando ya de muchos años, años en los que Carol, sin poder dormir, cogía el coche, se iba por la noche
y trataba de buscar lo que fuera. En el año 2008, Carol contactó con el abogado defensor de Chris Tapp. Le explicó lo que había descubierto, lo que intuía, que el hombre que estaba en la cárcel no tenía nada que ver con su hija y que era inocente. Él aceptó revisar el caso y lo que encontró fue aún más perturbador. Durante los interrogatorios, los detectives no solo habían guiado a Chris, le habían dado detalles del crimen, le habían descrito la escena, la posición del cuerpo, incluso las heridas. Le preguntaban dónde estaba el cuerpo, en la cocina, en el salón, en la habitación. Chris decía, en el salón. Entonces ellos le decían, no, Chris, sabes que estaba en la habitación. Digamos que le iban dando pistas, información que el chico no tenía ni idea. Y luego en el juicio, esta misma policía había declarado que solo el asesino podía saber los detalles que sabía Chris. Esa manipulación, esas mentiras marcaron a Carol porque comprendió algo devastador. Mientras ellos fabricaban culpables, el asesino real seguía libre. Carol habló con un experto en ADN y le pidió ayuda. Con la ayuda del biólogo Greg Hampikian, Dodge forzó al departamento de policía de Idaho Falls a que hicieran un intento con algo llamado prueba de ADN familiar. En el año 2009, el ADN hallado en la escena del crimen pasó a formar parte de la base de datos CODIS, una base de datos que mantiene el FBI y que incluye muestras de todas las personas detenidas o sospechosas en casos criminales. Pero nada, el asesino de Angie no estaba en la base de datos. El Estado no permitía que se hicieran búsquedas de familiares, lo que implicaba que si el culpable tenía algún familiar convicto, esa información no se iba a revelar. Así que Hampikian sugirió cargar la muestra de la escena del crimen en las bases de datos públicas, como las que pertenecen a las compañías que buscan ancestros. Fueron años de lucha y búsquedas. Corría ya el año 2014, cuando una base de datos arrojó un sospechoso convincente, un cineasta de Nueva Orleans. La empresa que tenía su ADN era Ancestry.com y los agentes pidieron una orden para que esta empresa les facilitara los datos del dueño de ese ADN. Su nombre era Michael. Sabían que ese hombre no era al 100% porque el ADN no cumplía todos los marcadores, pero sí alguien vinculado a él. Vigilaron sus redes y pudieron saber que tenía un hijo de nombre Michael. No sé si recordáis que el nombre que dio Chris a los agentes antes de ser condenado fue el de Michael. Tenía unos 35 años, vivía en Nueva Orleans y era un cineasta amateur que grababa pequeñas producciones cuya temática era el true crime. Unos agentes se presentaron en su casa y le pidieron que les acompañara a la comisaría. Michael dijo no tener ni idea de por qué le querían interrogar. Le dijeron que le iban a hacer unas preguntas por ser el posible culpable de un asesinato ocurrido años atrás. Le preguntaron poco, por ejemplo, que si había estado en Idaho Falls en el pasado. Él declaró que cuando tenía 19 años había hecho un viaje con sus amigos a Idaho y que habían pasado por Idaho Falls. Los agentes lo tenían claro, era el hombre al que buscaban. Cogieron un bastoncillo y se lo pasaron por dentro de la boca. Michael estaba alucinado y con las mismas le montaron en un coche policial y le llevaron de nuevo hasta su casa. Cuando le contó a un amigo lo que le había ocurrido, los dos se pusieron a buscar información desde su ordenador sobre un caso criminal en Idaho Falls y ahí es cuando supieron del caso de Angie. Michael pasó unos días muy malos, con la presión de si le involucrarían en un caso en el que no tenía nada que ver, o peor, que alguno de sus familiares fuera realmente el culpable. Unas semanas después, Michael recibió una carta donde le exoneraban de cualquier cargo o responsabilidad en el crimen de Angie Dodge. Lo había pasado tan mal que decidió hacer un documental contando su caso, y para ello se vio con Carol, la madre de Angie. La mujer creía que alguien de la familia de Michael había tenido que ser el culpable de matar a su hija. Si su ADN reunía ciertos marcadores, tal vez un abuelo, un tío, un primo. Los dos establecieron una relación muy cercana, casi de amistad, y mientras, Chris Tapp y su abogado reclamaban su inocencia con la ayuda del Proyecto de Inocencia de Idaho. En 2016 su caso fue revisado. La fiscalía llegó a un acuerdo con él. Retiraron el cargo de violación, pero no el de asesinato, y con ello Chris Tapp salió libre. En la sala estuvo Carol, apoyando al hombre al que había querido ver muerto años atrás. Chris estaba libre, pero tener a sus espaldas una condena por asesinato le impedía encontrar un trabajo o poder hacer su vida con total normalidad. Chris Tapp cumplió más de 20 años en prisión, 20 años de su vida robados por un sistema que no le quiso escuchar. Durante ese tiempo, Carol se convirtió en su aliada. Y ya os digo que pasó de pedir la pena de muerte a pedir su libertad. Una madre buscando justicia, incluso para el hombre que habían señalado como el asesino de su hija. En 2017, el caso de Angie Dodge volvió a abrirse, y por primera vez en 2 décadas, la ciencia estaba a punto de hablar.
Los avances en análisis de ADN habían llegado a un punto impensable en los años 90. Ahora era posible rastrear a un sospechoso no solo por coincidencia directa, sino también a través de sus familiares. Era el nacimiento de la genealogía genética forense. Carol no dudó. Contactó con los laboratorios Parabon Nanolabs, pioneros en esa técnica. El perfil genético del asesino, aquel ADN que llevaba años en las bases de datos sin coincidencia, fue subido a un nuevo sistema, GEDmatch, una red abierta donde miles de personas comparten su ADN para buscar familiares, sin imaginar que un día serviría para atrapar asesinos. Y funcionó. Aparecieron coincidencias lejanas, parientes distantes del asesino. El árbol genealógico empezaba a tomar forma. El ángel de la guarda de Carol se llamaba Sissy Moore, una investigadora autodidacta que en el año 2017 decidió ayudar a Carol a solucionar el crimen de su hija. Esta experta genealogista, junto a los investigadores de Idaho Falls, siguió las ramas de ese árbol durante meses. Sissy creó 2 redes genéticas. Una de familiares directos que comparten el ADN con el culpable, ya sea un primo directo, un primo lejano, una madre o un padre. Y otra de familiares que comparten el ADN pero que no lo comparten con las personas del grupo 1. Sissy buscaba una conexión entre ambos grupos. En la primera red genética encontró a una mujer que se llamaba Cleo y en la segunda red a un gran nieto que se llamaba Clarence. Ambos se habían casado, tenían 5 hijos y uno de ellos tenía que ser el culpable. 4 de los hermanos vivían a miles de kilómetros, pero uno de ellos residía en Idaho, que no es que esté especialmente cerca, pero sí que era más cerca que el resto de los hermanos, y la policía se desplazó hasta Idaho. Un grupo de agentes siguió a este hombre, ahora ya con una edad, y otro siguió a uno de sus hijos, por si no podían obtener el ADN de uno, tener el del otro. Consiguieron lo que andaban buscando, después de ver cómo el hijo escupía tabaco al suelo. Allí se fueron los agentes directos, guantes en mano, una bolsa y unos bastoncillos para tomar muestras del escupitajo. Los policías estaban pletóricos. Uno de ellos dijo que invitaba al resto a cenar. Así de seguros se sentían en haber encontrado al culpable. Pero los resultados fueron negativos. Ninguno de los dos eran los hombres que buscaban. Sissy se derrumbó. No entendía cómo había podido fallar, pero lo más importante, cómo había podido fallarle a Carol, que llevaba más de 20 años peleando por encontrar al asesino de su hija. Y además la presión se hacía más fuerte al saber que si no encontraba al culpable, Chris Tapp seguiría siendo un asesino a ojos de la justicia. Volvió a revisarlo todo de nuevo. Sabía que la clave estaba en la relación de Cleo y Clarence. Encontró un nieto que se había casado con una chica de 16 años y Sissy se centró en los padres de esa chica. Buscó en los obituarios de los padres para ver si podía sacar el nombre de la hija, pero nada. Unos días después, el equipo de Sissy encontró el obituario donde se mencionaba el nombre de esta hija, pero también del hijo de esta, un chico que en el año 1996 vivía en Idaho Falls, justo enfrente de la casa de Angie. Su nombre era Brian Drips. Los agentes siguieron a Brian con la esperanza de que tirara alguna colilla, una lata de bebida o algo de donde poder sacar su ADN. Y lo consiguieron. Una colilla arrojada al suelo por Brian. Sissy recibió la muestra de ADN y volvió a probar suerte. Esta vez sí, le tenían. Le detuvieron días después a la salida del banco, le llevaron a comisaría y poco le interrogaron porque rápidamente confesó. Sí que inicialmente dijo que no había sido, salió a fumar y cuando entró en comisaría otra vez lo confesó todo. Brian le dijo a los agentes que había ido a casa de Angie puestísimo de todo para abusar de ella y que su intención era violarla, no matarla, pero que lo hizo. El asesino siempre había estado allí, observando desde el otro lado de la calle. Cuando se lo dijeron a Carol, se derrumbó, lloró, no solo por el alivio, sino por todo lo que había costado llegar hasta ese momento, por los años robados, por la injusticia, por el silencio y por Chris Tapp, que aún seguía viviendo con la etiqueta de asesino. En 2019, tras la confesión de Drips, el tribunal revisó el caso. Chris fue exonerado por completo. Después de 22 años, el chico que había sido torturado psicológicamente, juzgado y condenado, salía libre. Oficialmente era inocente. Carol Dodge lo acompañó el día que fue exonerado. También lo hizo el marido de Carol. La misma mujer que había pedido su condena 20 años antes fue quien sostuvo su mano cuando el juez pronunció su absolución. La imagen era casi simbólica, la víctima y el acusado unidos por la misma mentira. Chris recibió $11 millones, según la BBC, aunque hay fuentes que citan 1 millón. Drips se declaró culpable y fue condenado en 2021 a cadena perpetua con un mínimo de 20 años, 10 años menos que le cayeron a Chris siendo este inocente. A tope con la justicia.
A veces pienso en Carol Dodge, en esa madre que se negó a rendirse. Su fe en la verdad fue más fuerte que el miedo, que el dolor, que el tiempo. Y gracias a ella, un sistema entero tuvo que mirar sus propios errores. La justicia por fin había llegado, aunque era demasiado tarde. Y aunque el asesino fue atrapado, nada podría devolverle a Angie ni a Chris los años perdidos. Chris se casó, tuvo algún problema con la justicia por violencia doméstica, aunque sin cargos. En agosto de 2023, su mujer se mató en un accidente de tráfico, dicen que con un coche que Chris le había comprado con el dinero de la indemnización. 3 meses después, Chris Tapp falleció en Las Vegas. Unos dicen que a consecuencia de una pelea y otros que se quitó la vida. El caso de Angie Dodge fue mucho más que un crimen resuelto. Fue una lección dolorosa sobre los límites del sistema, sobre los errores que pueden destruir vidas enteras, porque mientras un asesino vivía libre, otro hombre perdió su juventud, su libertad, su identidad. Siempre he pensado que la verdad no repara, solo revela, y cuando la revelación llega tarde, no hay victoria posible. El caso de Angie Dodge transformó la ciencia forense. Fue uno de los primeros en el mundo en resolverse gracias a la genealogía genética, una técnica que desde entonces ha identificado a decenas de asesinos que creían haber escapado, pero también dejó una advertencia. Ningún avance científico tiene sentido si se usa sobre cimientos podridos. Y me quedo con una imagen, una madre en su coche de madrugada, revisando una vez más las cintas de los interrogatorios. Una mujer sola en la oscuridad, escuchando cómo un joven inocente se derrumba mientras busca entre cada palabra una pista, una verdad, un nombre. Ella fue la verdadera investigadora, la única que nunca se rindió. Hoy en Idaho Falls la vida sigue, el río sigue corriendo, el templo sigue iluminado por las noches y la gente vuelve a decir que es una ciudad segura. Pero debajo de esa calma hay cicatrices, porque cada historia deja una sombra y la de Angie Dodge sigue ahí, recordándonos que la justicia no es un destino, es una búsqueda. Yo no estuve allí, no vi la escena del crimen, no escuché la voz del asesino, ni sentí la rabia de una madre, pero sí entiendo el silencio que deja la injusticia, esa sensación de que algo en el mundo se ha roto y de que ya nada volverá a sonar igual. La historia de Angie Dodge no es solo la historia de un crimen, es la historia de una mentira construida con ADN, una mentira que atrapó a un inocente y silenció a un asesino, y también la historia de una mujer que decidió enfrentarse al tiempo, al poder y al miedo para rescatar la verdad entre los escombros. Porque al final, el ADN no solo revela quién mató a Angie Dodge, revela también algo mucho más incómodo, que la justicia a veces necesita que alguien le obligue a mirar. Las fuentes consultadas para realizar este episodio han sido ABC News, BBC News, deathpenaltyinfo.org, contrinmortuary.com, innocentproject.org, funeralhome.com y Idaho News. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.